Gracias por estar con nosotros. El primer trasplante de riñón que se realizó en América Central lo realizó el doctor Herman Weinstock, quien es además el primer nefrólogo que llegó a América Central, quien fue además 2 veces ministro de Salud y fue diputado. Y aquí nos va a contar la historia de ese primer trasplante. La paciente era una señora de San Isidro del General. A usted, su jefe en el Hospital Calderón Guardia, no le dio permiso de hacer el trasplante. Usted buscó una serie de médicos de varios hospitales y fue a buscar a las monjas que estaban al frente de la clínica católica y les dijo: la condición para hacer el trasplante es que no pueden cobrar nada porque los médicos que estamos haciendo en este proceso de hacer el trasplante no vamos a cobrar. ¿Qué pasó? Bueno, pues, hablé con directivos de la caja para decirles que íbamos a hacer ese trasplante y que necesitaba permiso porque en el hospital no me daban permiso, a ver si ellos me autorizaban. Además necesitaba permiso sin goce de salario, el permiso al fin, para poder salir del país por una semana o 2, no recuerdo cuánto fue, porque quería irme a Estados Unidos de nuevo a hacer un recorrido a los centros donde hacían trasplantes para ver cómo había cambiado, qué había de nuevo. Un refrescamiento. Exactamente. Que necesitaba que me dieran permiso sin goce de salario. Y me dieron permiso. El licenciado Rodrigo Fournier, es correcto, que era presidente ejecutivo, gerente de la caja, y él le dio el permiso. Él me dio permiso. Usted se fue a Estados Unidos. Correcto. ¿Y cuando volvió, qué pasó? ¿Cómo se fraguó el bueno, trasplante? Cuando volví, armé el equipo y tuve que sacar otro permiso más. El equipo, obviamente, como nunca había hecho nada de eso, necesitaba saber cómo se hacía. Entonces pedí permiso en la escuela de medicina porque quería hacer trasplante en perros con todo el equipo para cronometrar el trasplante, ¿verdad? Entonces me dieron un permiso. Yo tuve, por un tiempo, yo pagaba a alguien que cuidara a los perros y demás, allá en la escuela de medicina. ¿Lo pagaba de su bolsa? Sí, pero eso era nada a la par de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Cuando ya teníamos todo, ya sabía, cada quien sabía en qué momento hacer qué cosa, entonces arrancamos y dijimos, vamos. Nos fuimos para la clínica, ¿verdad? ¿Y lo hicieron en la católica o en la bíblica? En la católica. Las monjas accedieron a no cobrar. Completamente. Y el laboratorio también, es decir, el paciente o la familia, el paciente, y no pagar un 5 a nadie. Incluso hay una placa en la clínica, donde dice aquí en esta clínica se hizo el primer trasplante de riñón y no sé cuánto, no sé qué. Y así fue como lo hicimos, ¿verdad? Después de ese trasplante, ¿practicó otros usted en el país? Sí, después hicieron otros y después me invitaron a diferentes congresos fuera del país y demás, porque ya fue una cosa muy notoria. ¿Recuerda algunos médicos que participaron? Sí, recuerdo muchos médicos que participaron, pero no recuerdo en este momento a quiénes. Así que mejor no le digo a ninguno, porque prefiero no dejar a nadie por fuera. Sí. Bien, pasemos de eso a la política. Usted fue 2 veces ministro de Salud, pero ¿dónde se hizo usted liberacionista o cómo se metió en política? Mire, yo sé que Daniel Oduber tuvo que ver con ese primer trasplante. Sí, cómo no. Como abogado. Sí, pero es que resulta que yo era liberacionista, pero además de eso, Daniel Oduber era mi paciente. Y además, un chorro de gente que estaba metida en política de diferentes partidos eran pacientes míos.
Porque da la casualidad que yo tenía mi consultorio en la Avenida Central, ahí donde está la Plaza de la Cultura. Y entonces, muchos... Les quedaba cerca muchos de la Asamblea Legislativa. Congresistas, cuando iban o salían de la Asamblea, ya tenían cita o pedían una cita y pasaban y yo los veía. Entonces, yo era médico de mucha gente que era congresista. Esa era la pregunta tuya. ¿Y cómo es que se llega a que Daniel Oduber lo nombre a usted ministro de Salud? Ah, bueno, Daniel y yo nos hicimos muy amigos en lo personal, ¿verdad? Ya no él como diputado y yo como médico de él. Incluso la relación médica con él empezó antes de que él fuera mi paciente. Empezó con los suegros de él, que eran canadienses. Sí. Y entonces, en una de las... Los papás de doña Marjorie. Los papás de doña Marjorie. En uno de los viajes de ellos aquí, se enfermó el papá de doña Marjorie. Entonces me llamaron a verlo. Lo interné en la clínica, ahí en la Católica. Lo estudié, vi los problemas que tenía, le di tratamiento, no sé cuánto. El señor quedó tan contento que me dijeron, doctor, de ahora en adelante seguimos viniendo a los chequeos a Costa Rica. Y todos los años venían a Costa Rica directamente a la clínica a internarse a hacer un chequeo. Eso te da, claro, te da una amistad mayor que la amistad. Entonces nos hicimos realmente muy amigos con Daniel, con Marjorie. ¿Y qué recuerda de esos 4 años? Usted fue muy famoso por esos 4 años como ministro de Salud en el gobierno de Daniel Oduber. Bueno, es que en el gobierno de Daniel se hicieron una cantidad de cosas que ahora todo el mundo habla de ellas como si toda la vida hubiesen existido. Por ejemplo, una de las cosas que tenía Daniel, que dijo, que vamos a hacer, dijo, es, en Costa Rica los niños se mueren de hambre. Tenemos que ver cómo resolver ese asunto. De ahí nació asignaciones familiares, que ahora todo el mundo habla de asignaciones, todo el mundo coge plata de asignaciones para los programas que tienen, pero se olvidan de que eso nació como un programa para que los niños no se murieran de hambre. Entonces recuerdo todavía como ahora, 24 de diciembre, conferencia de prensa, Casa Presidencial. ¿Va a hablar quién? Daniel Oduber. Estaba la prensa así. ¿Qué iba a anunciar Daniel? Iba a anunciar una cosa muy sencilla, que a partir de este 24 de diciembre, de esta Navidad, los niños en Costa Rica van a comer. Entonces, habíamos empezado con el programa de salud rural también. Todo eso lo teníamos como plan de gobierno antes de empezar el gobierno. Salud rural, ¿cómo? Con los planes estos de gente yendo a las casas, casa por casa, a vacunar a todos los chiquitos. Entonces hicieron así las enfermedades infectocontagiosas. Todos los niños con sarampión desaparecieron todas las enfermedades transmisibles. Si vos ves ¿qué decirte? Eso está escrito en chorros de lugares, ¿verdad? Cómo hizo todo lo que es... Sí, en Costa Rica desaparecieron los problemas de diarreas, de sarampión, de viruela, de varicela,
todas las enfermedades infectocontagiosas para el suelo, ¿verdad? Y los problemas del país ahora son las enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, cáncer. Para que veas hasta dónde llegó a conocerse el programa de Costa Rica, que uno de los que vinieron a visitar el programa de salud rural a Costa Rica era nada menos que el ministro de Hacienda de los Estados Unidos. El ministro del Tesoro. Era más que eso, porque llegó a ser el máximo militar de los Estados Unidos. El hecho es que vino a Costa Rica, nos fuimos en helicóptero, Daniel, él y yo. Pasamos por varios pueblitos y llegamos a uno, ahí en Santo Domingo de Heredia, donde ya tenían una pizarra ahí en una escuela, y que les expusiera el programa de salud rural y medicina comunitaria y nutrición. Entonces, en una pizarra yo les iba poniendo, y fuimos luego a las casas para que vieran, porque cada niño, este niño que vive aquí, que tiene que tomar este vaso de agua todos los días, pero también tiene un papelito ahí pegado en la puerta que dice, tomó el agua, ¿verdad? Se puso tal vacuna, le toca la próxima vez en tal fecha. Entonces, con solo abrir la puerta, vos sabías cómo estaba la gente en esa casa. Para eso estaban dos asistentes de salud rural, que eran muchachos de tercer año, donde no tenían más estudios, no se necesitaba más que eso, que iban casa por casa y llevaban los cuadernos. Y había un registro. Se llevaba el registro, lo que te digo. A veces yo viajaba con Daniel, por ejemplo, a Guanacaste. Nos íbamos en helicóptero por la playa. Entonces me decía Daniel, y es que tengo una de esas veces así inolvidable, que me dice Daniel, mira Germán, ¿ves esa casita que está ahí abajo? Ahí, justo pasando ahí a la par. ¿Ves? En esos lugares es donde quiero yo que les den de comer y que les hagan todo lo del programa. ¿Considera usted que don Daniel Oduber fue un estadista? Sí, pero déjame terminar esto y te contesto. Entonces le dije, ¿cómo se llama este lugar? Pregunté a Daniel. Se llama San no sé qué, no sé. Espérate un momentito, agarré. Aquí lo tenés. Empezó en tal fecha, en tal... Así es como van en este momento, ya lo habíamos empezado. Y dice, pucha, no sabía que ibas tan rápido. Es decir, que era hacerlo y hacerlo. Sí, y esa década del 70 generó una transformación del país que el país no ha podido repetir. No. Y entonces vos ves, Daniel Oduber, estadista. Claro que fui un estadista. Agarrarlo por el lado que querrás para definir lo que es estadista, y eso era Daniel. Ya casi volvemos. El periodista Camilo Rodríguez le espera de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde en el programa Mundo Empresarial, en Radio Colombia 98.7 FM. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com.
Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Diasa, elegancia para su casa. Grupo Diasa Alajuela tiene a su disposición el departamento de ferretería, departamento de sala de acabados y departamento de hogar, donde encontrará todo lo que necesita para su construcción. Estamos ubicados 800 metros al oeste del Cementerio General y contamos con 3 amplios parqueos. También con un nuevo departamento para la decoración de su hogar, donde le ofrecemos amplia variedad en plantas ornamentales, frutales y tropicales y más. Visítenos, Grupo Diasa, elegancia para su casa. Teléfonos 4031-7800. Laboratorios Lizán, experiencia de 35 años fabricando medicamentos. Garantizamos la eficacia de cada una de las líneas de productos, tanto en genéricos para uso humano como línea veterinaria y productos naturales. Lizán sí puede garantizar la estandarización, la concentración de los principios activos en sus productos. No lo olvide, tenemos medicamentos de excelencia en productos genéricos de uso humano. Lizán, teléfono 2259-9797. Rótulos Arsala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Doctor Herman Weinstock, después de ser ministro de Salud, usted es diputado. ¿Qué significó para usted pasar por la Asamblea Legislativa? Además representando a Limón y a Pocosí. Para mí, la Asamblea Legislativa fue el periodo de mi vida más aburrido. Sencillamente, yo solo puedo hablar de la Asamblea Legislativa quejándome. Se habla mucho y se hace poco. Las dos cosas. Entonces no perdamos tiempo en ese momento, porque usted es ministro de Salud de nuevo en el gobierno de José María Figueres y ahí nacen los EBAIS, Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. Usted y el doctor Fernando Marín, que era su viceministro. Sí. Hablemos de eso, por favor. Okay. Sí, fuera toda broma que Asamblea Legislativa, pero ni amarrado. No volvería ni amarrado. Ni amarrado. Es la forma más triste de perder tiempo. Esa es la Asamblea Legislativa. Usted es ministro de nuevo en el 94. 12 años después de haber salido de ministro. No, 12 años, no, 16 años después de haber salido de ministro. En los primeros 4 años como ministro, en la época de Daniel Uber, fue que montamos todo el programa de asignaciones familiares. Y salud rural. Programa de vacunación. Los Ensinai tienen un papel fundamental con los comedores en los pueblos. Es decir que... Hasta hoy incluso. Que si usted sigue los estudios que hay de las diferentes épocas, de los diferentes países, ¿verdad? Lo de Costa Rica, eso lo tiene escrito.
con eso en mano, en la época de José María, Figueres sabía y obviamente sabe todo lo que es salud rural, medicina comunitaria y EVAIS y todo eso se lo sabe como si fuera médico. Entonces, lo que hicimos fue que eso mismo que habíamos hecho en la época de Daniel Oduber, pero montado a un nivel muy superior. Muy superior porque ya no era el asunto de ir casa por casa únicamente, sino que ya había oportunidad de que la gente fuera a recibir un servicio de salud. Y entonces, como en una escalera, eran andamios que empiezan con la época de Daniel, pero siguen subiendo los andamios hasta la época actual. ¿Por qué? Porque con Daniel ya les dije que iba el asistente de salud, el que era un muchacho... Haciendo registros por las casas. Por las casas, ok. En la época de... José María Figueres. José María, nacen los EVAIS, que son. Viene a ser lo que Daniel decía siempre. Donde está el puesto de salud, ahí es donde tienen que estar las cosas. En aquella época, me estoy devolviendo, si una mujer quería dar a luz, tenía que buscar una carreta, un caballo, alguna cosa para poder sacarla al hospital. En la época esa de Daniel, ¿verdad? En la época de José María ya había la maternidad, o ya había el pequeño centro de salud, o el pequeño equipo básico de atención integral. Es decir, ya había personal más capacitado, ya había más estructuras. Entonces nace otro nivel de servicio de salud. Es decir, que uno puede ir por diferentes pasos llegando hasta un centro muy especializado. ¿Cómo cambian los EVAIS la atención de la salud pública en el país? Vea, cuando no existían los EVAIS, insisto, solo existían los puestos de salud rural, pero usted no podía llegar arriba de ninguna manera. ¿Qué quiere decir con arriba? Usted no puede decir, me voy, que voy para el hospital. Sencillamente usted tiene que pedir cita, esto, el otro, para ver para cuándo lo ven. Ok. A la hora de poner 1000 y resto de puestos de salud, perdón. Que se llaman EVAIS. Que sean equipos básicos de atención integral. Entonces ya la gente le estamos acercando el hospital a su casa. Que se quejan ahora de que tienen que irse a las 3 de la mañana o a las 4 o a las 2. Se quejan, estoy de acuerdo que se quejan, ¿verdad? Pero ahora tienen dónde ir. De ahí pueden irse luego al hospital o mandarlo. Pero los equipos básicos de atención integral vinieron a acercar los servicios de salud a las casas. Doctor Germán Weinstock, último tema. ¿Qué ha significado ser médico en su vida? Para ponerlo en sencillo, y vivir haciendo algo que me gustó, que ha sido útil. Y
que fue útil para mí, para mi familia y para la gente que tuvo contacto con eso. ¿Qué significó ser ministro de Salud? 8 años. Una gran responsabilidad y una gran satisfacción porque sé que se hicieron cosas muy útiles para el país. Si usted volviera o volvería a nacer, ¿volvería a estudiar medicina? Probablemente sí. Usted, aparte de médico, ha sido agricultor muchos años. ¿Qué ha significado la agricultura en su vida? Una satisfacción inmensa. Por ejemplo, yo sé que usted empezó a sembrar palmito en Guapiles, Sí, correcto. que es pionero en esto. Sí, sí. Gran satisfacción fue. ¿Qué significa Guapiles en su vida? Es era, porque Guapiles es otra cosa ahora, pero era mi satisfacción. A mí me encantaba vivir en Guapiles, ¿verdad? Cuando me traían a pasear a San José, yo rápido quería que me llevaran de vuelta. Es que usted nunca ha dado descalzo, ¿verdad que no? Yo sí. ¿Anduvo descalzo en la niñez? Claro. Y entonces probablemente me gustaba andar descalzo y andar a caballo, ir a la escuela a caballo. Era un Guapiles pueblerino. Claro, otra cosa completamente. Muchas gracias, doctor Herman Weinstock, por esta historia de su vida como ministro, como diputado, sobre todo como nefrólogo, la historia del primer trasplante de riñón de América Central. Gracias a Gabriel Arroyo, que nos acompaña en este trabajo, a Fred Bolaños, que hace el gran esfuerzo de estar en las cámaras muchas horas de pie aquí al lado de nosotros, a Diego Blanco en la edición, al doctor Edwin Solano Alfaro, gran amigo del doctor Herman Weinstock, lo considera su maestro, quien es el presidente de la Unión Médica Nacional y quien ha llevado adelante la iniciativa de hacer este tipo de entrevistas, a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva en pleno de la Unión Médica Nacional. Gracias a usted por acompañarnos en este registro de la historia viva de la salud costarricense, que eso son estos programas que transmitimos por televisión, que transmitimos por radio y que estamos convirtiendo en 3 o 4 grandes libros. Creo que van a ser 3, pero podrían ser incluso 4, dada la cantidad de información que hemos podido recopilar a lo largo de más de un año de trabajo. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien.